Muy buenas, soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a todos los aficionados al fútbol en particular o a los negocios, porque en este vídeo quiero poner enfrente del espejo, vamos a decirlo así, mi propia teoría, ¿no?, sobre la Superliga. Sabéis que yo estoy radicalmente en contra de la Superliga por fundamentos deportivos, ¿vale? No tanto económicos, pero en Soldados, en nuestro grupo premium de Telegram, ha surgido un debate interesante, siempre con un tono muy de humor, como nos gusta a los soldados, eh, y ha salido un grupo, pues, de defensores de la Superliga. No hay, para mí lo primero que hay que decir, que para defender algo no hay que atacarlo de enfrente, ¿vale? Eso es lo primero que hay que decir. Porque en un diálogo, en un diálogo tú puedes, en un debate tú puedes tener tus razones y el de enfrente tendrá las suyas. Y eso no quiere decir que uno tenga más razón que otro, ni que los dos tengan razón, sino que, como digo yo siempre, la verdad universal no existe. Hay verdades, verdades. Entonces, me he propuesto hacer este vídeo para ese grupo de soldados y para todos, ¿no?, para intentar hacer entender varias cosas. Primero, lo primero que habría que decir es que ahora, por parte de Agnelli y por parte de Florentino Pérez, que son las cabezas más visibles de este proyecto, está habiendo una campaña de ir a los medios a explicar lo que es y cómo era el torneo, ¿no? O cómo es el torneo. Sí, sigue habiendo pocas bases deportivas, incluso económicas, porque el propio Jaume Roures, que sé que muchos dirán, mira de quién hablas, de Roures. Sí, pero es que aquí vamos a hablar de gente muy importante, que ha tenido altos cargos de responsabilidad en los medios de comunicación, en los gobiernos, en los organismos internacionales del fútbol. Y eso lleva a tomar decisiones, a veces buenas y a veces no tan buenas. Y la historia pone a cada uno en su sitio, ¿vale? Pero evidentemente hay cosas y cosas, ¿no? Vivimos en una sociedad como Miguel Bosizada, ¿no? Vamos a decirlo así, en el que parece que para molar tienes que ir en contra de algo. Y lo he dicho por activa y por pasiva. Yo, aunque simpatice algo con el Barcelona, puedo ver las cosas buenas del Madrid y las malas del Barcelona. Yo, aunque sea del Manchester United, puedo ver las cosas buenas del Liverpool y del Manchester City, y las malas también. Las cosas buenas y malas. Pero ¿qué ocurre? Que eso no me convierte en mejor o peor, pero sí que creo que soy algo distinto en ese sentido, por espíritu crítico. Veo mucho madridista a defensor a ultranza de la Superliga. Y no hablo de los periodistas, que en muchos casos son pagados para defender los intereses de Florentino. Aunque Florentino diga que son los intereses del fútbol, que en parte algo de razón lleva, pero el lenguaje es soberbio, prepotente y chulesco. Y eso es lo que ha molestado, ¿vale? Además del tema de que sea una competición cerrada, elitista y de pocos equipos. Muchos, para atacar a la UEFA o a la FIFA, se refieren a ella como... Y que ninguno de los soldados se dé por aludido, porque es que lo he escuchado en muchos sitios, por favor, como barrigones, vividores, etc. Esa gente, los que lo llaman así, supongo que trabajarán en empresas.
Y las empresas, al final, normalmente, salvo que tengan el rango de cooperativa, tienen una estructura piramidal donde unos trabajan para que otros cumplan sus sueños. Pero esos que trabajan consiguen comer y consiguen vivir cada día y pagar la hipoteca y el alquiler gracias a que hay uno que les paga. Eso no pone en solfa al que le paga como un empresario mamón, ni nada de eso. Es una persona que contrata gente, les paga un sueldo, se firma un contrato, se paga un sueldo y a partir de ahí, pues él tiene que velar porque la empresa vaya bien y si la empresa va bien, a los trabajadores les irá bien. Que muchas veces el concepto del trabajador es contrario, ¿no? Es, mira este qué coche se ha comprado, mira tal, mira cual, ¿por qué? Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Cuanto mejor le vaya tu jefe, significa que mejor te va a ir a ti. Que en la UEFA y en la FIFA han existido siempre, y en el Comité Olímpico Internacional han existido vividores. Por supuesto, si yo no lo niego. Que han existido esos barrigones, que tal, por supuesto, por supuesto. Pero cuando, por ejemplo, el propio Florentino Pérez acusa de falta de transparencia y pone el ejemplo de la NBA, chico, y te juntas con, por ejemplo, voy a usar el mismo argumento que los que van en contra de la Superliga atacando a la FIFA por el Mundial de Qatar, y te juntas, pretendes juntarte con el del Paris Saint-Germain, además que es tu amigo personal, el presidente del Paris Saint-Germain, te juntas con el del Manchester City. No. Es el mismo argumento que usan para atacar a la FIFA y a la UEFA. El Mundial de Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar es un país que los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de las minorías, de los extranjeros que trabajan en la construcción de los estadios y de la ciudad, porque prácticamente se va a jugar casi todo en una ciudad que no existe todavía, bueno, que ya empieza a existir. Son las condiciones que para el mundo occidental las entendemos como de explotación, y efectivamente es así, pero fijaros, el Mundial de Fútbol de 1930 se le da a Uruguay. ¿Por qué? Porque es el primer Mundial de la historia y porque Uruguay es el vigente campeón del mundo, entre comillas, porque había ganado los 2 Juegos Olímpicos anteriores. Que por eso, lo he contado alguna vez, Uruguay lleva esas estrellas encima de su escudo, ¿no? Uruguay es un país muy pequeño que es muy difícil que pueda organizar un mundial hoy en día, por mucho que pidan organizar el mundial, por ejemplo, de 1930, etcétera, pues es complicado, porque básicamente es un país muy pequeño y sería difícil, se tendría que juntar con Argentina o Brasil, ¿no? Pero se lo dan por eso, ¿no? Para empezar los mundiales. Los Juegos Olímpicos de 1936 se organizan en Berlín, con un tal Adolf Hitler como presidente democrático de Alemania. Porque Hitler intenta dar un golpe de Estado en un principio y después llega al poder mediante unas elecciones. Y ya se empieza a ver lo que era Hitler en 1936, incluso en 1935. Y esos juegos consagran a una de las mayores figuras de la historia. Se celebran y consagran a una de las mayores figuras de la historia, Jesse Owens. Atleta negro que gana delante de Hitler. Grandes males, grandes hazañas, ¿vale? Otro mundial de fútbol polémico fue el de Italia, 1934, con Benito Mussolini.
Vale, que Javi, que te estás yendo muy atrás, te estás yendo a 100 años atrás prácticamente. En 1978, el Mundial de fútbol se organiza en Argentina. Argentina en ese momento estaba en un proceso de reorganización nacional bajo una dictadura terrible de Raúl Alfonsín. Y el Mundial está a punto de no organizarse por la matanza de unos universitarios, creo recordar, unas semanas antes de que empezara el Mundial. Y el Mundial se celebra. Y es un éxito. Y Argentina, la Argentina de Mario Alberto Kempes, de un jovencísimo Diego Armando Maradona, dentro de las pocas libertades que había, reivindica algo y pone los primeros procesos para que eso se pueda acabar. Pero evidentemente no se lo dieron con una vocación el Mundial aperturista, ¿vale? Ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero consiguió el efecto contrario. En vez de conseguir el efecto de que Alfonsín fuera visto en todo el mundo, consiguió el efecto contrario. Consiguió el efecto de que se pusiera la lupa en lo que estaba pasando en Argentina y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a cambiar según qué cosas en el país sudamericano. Seguimos. España, 1982. Fijaros, una democracia nueva, una transición ejemplar, con sus puntos negros, pero al fin y al cabo es un proceso de la historia, evidentemente. España, 1982. El Mundial de Naranjito. Los mundiales eran años antes. Y España salía de una dictadura. De 36 años de dictadura, ¿no? Desde que acabó la guerra civil hasta del 39 al 75. Una constitución reciente del 78. ¿Y se lo dan para qué? Para desarrollar España como país. Para que haya mejores infraestructuras, etcétera. Y a fe que ayudó bastante. A fe que ayudó bastante a España. Ese mundial. Después, por ejemplo, el Mundial de Corea. Perdón, los Juegos Olímpicos de Rusia 1980, de Moscú 1980 y de Los Ángeles 1984, en plena Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo de la historia que va desde 1960 hasta la perestroika, ¿no? Más o menos. Desde Kennedy, podemos decir, John Fitzgerald Kennedy, hasta la caída del muro de Berlín, por situarlo más o menos. Unos boicoteando los Juegos Olímpicos de los otros y tal, pero son decisiones políticas que a veces se toman. A veces se toman decisiones de un país o de una ciudad para ayudar a su desarrollo y otras veces se toman decisiones erróneas en la historia. Estados Unidos 1994, Mundial de Fútbol, para desarrollar el soccer en Estados Unidos. Y poquito a poco se ha ido implantando y la Major League Soccer es una liga bastante buena que podéis ver en DAZN, divertida, una liga en pleno desarrollo y ayudó bastante y es uno de los mejores mundiales de la historia para mí. O al menos de la historia que yo he vivido, junto al de México 86, el que mejor fútbol he visto. Atlanta 1996, los Juegos de la Coca-Cola. Esos Juegos Olímpicos eran para Atenas, porque se cumplían los 100 años, ¿no?, del movimiento olímpico moderno, de la era moderna. Y se lo dieron a Atlanta por pasta, porque estaba Coca-Cola. Y porque Atenas, Grecia, pues oye, sinceramente, no es un país rico para esto. Pues ahí el Comité Olímpico Internacional actuó como el mal árbitro, ¿no? Que te equivocas una vez y te equivocas dos después para compensar. Se equivocaron ahí y 8 años después le dieron los Juegos a Atenas para compensar ese error histórico
que yo creo que dentro del Comité Olímpico Internacional se tendría que reconocer siempre, siempre, que en el año 96, digamos, Atenas tenga que tener los Juegos Olímpicos. Pero ¿qué pasa? Que si tú eres muy tajante, puede ser que lleguemos a ese momento con un terremoto en Atenas o vete tú a saber qué y sea imposible. Entonces, bueno, hay que analizar cada contexto histórico, ¿no? Pekín. Pekín. China no es un paradigma de democracia. Ni de respeto a las mujeres en muchos casos. Ni de respeto a las mujeres. Sus políticas de control de la natalidad, etcétera, ¿no? Que durante muchos años, creo que ya eso se terminó, pero estamos hablando de unos Juegos Olímpicos recientes, como aquel que dice. ¿Qué pasa? ¿Son más importantes las mujeres de Qatar que las de China? ¿O es que a lo mejor, como hay tanta importancia económica en China y compramos productos chinos a todas horas, no interesa hablar mal de los chinos? De los chinos, digo, como país, que se me entienda. Y se fomenta porque es un gigante asiático y se le da para desarrollar, etcétera. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 desarrollaron el deporte en Cataluña y en España, pero sobre todo en Cataluña y en Barcelona de una forma bestial. Basta mirar el waterpolo, basta mirar el balonmano, basta mirar el rugby, basta mirar el fútbol americano, basta mirar cualquier deporte que en Cataluña se ha implantado normalmente. El hockey. Y eso se lo debemos a Barcelona 92. Y después podríamos hablar del Mundial de Sudáfrica, en fútbol, ¿no? Un país como Sudáfrica, un mundial, pero hablando de Sudáfrica, la Federación Internacional de Rugby, y en esto hay una película muy conocida, Invictus, le da la organización del Mundial a Sudáfrica en pleno apartheid. Para quien no sepa lo que era el apartheid, era que una minoría de blancos dominaba sobre una mayoría de negros. Pero no es que dominaba, es que, bueno, si podéis ver la película Invictus o algún documental del apartheid, os dará hasta asco y vergüenza hoy en día. Y Nelson Mandela consiguió, gracias a ese mundial, que todo fluyera de forma natural. Y puso de acuerdo a un bando y a otro, eternamente enfrentados. A veces el deporte sirve para eso también. Y Qatar, evidentemente, tiene muchos defectos. Muchísimos defectos. Pero en la Superliga había uno de esos países. Esos estados, ¿no? Clubes estado, que se llaman. El Manchester City, en este caso. Que entonces no importaba que fuera compañero de viaje, pero para atacar a la FIFA y a la UEFA, sí. Yo creo que a veces, insisto en el argumento primero que he dicho, para atacar, para defender una postura no es necesario atacar al de enfrente. Porque la historia está repleta de cosas vergonzosas y de cosas que se hicieron para bien y salieron bien y de cosas que se hicieron para bien y salieron mal. Y de decisiones vergonzosas y vergonzantes viéndolas desde hoy. Pero no nos convirtamos en revisionistas de todo. El otro día leí que hay gente que quiere eliminar trozos de la película Gris, porque hoy el tema del machismo y el tal, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Y ya se han eliminado trozos de ciertas películas del pasado, bueno, es el momento, es un contexto histórico. Y la historia dirá si lo de Qatar está bien o no.
La historia lo dirá. Ahora mismo, evidentemente, yo no estoy de acuerdo con lo de Qatar. Tampoco. Porque no creo que todo valga por y para dinero. Y mi discurso es el mismo. Contra la UEFA y contra la FIFA, en este caso la FIFA, por el Mundial de Qatar. Y mi discurso es el mismo porque no todo vale por dinero. Se llame el PSG, se llame el Manchester City, se llame la FIFA o se llame Florentino Pérez. De verdad, yo creo que la Superliga tiene algo bueno, y lo decía en uno de los vídeos que hice, que puede haber un movimiento a partir de ahí para hacer una competición más atractiva. Puede haber un movimiento a partir de ahí para que haya un reparto más justo, pero recordemos las palabras de Fernando Sanz, cuando se tenía que negociar un contrato único televisivo en España. ¿Quién se opuso? Real Madrid y Barcelona. Porque se les acababa el 80 al 90% del pastel que tenían. Y se negaban por eso. No nos engañemos. No existe la solidaridad a estos niveles. Cada uno busca lo suyo. Por eso siempre hay organismos internacionales que tienen que velar por esa solidaridad. Fijaros, os voy a decir un error que comete la UEFA. Cuando tú ves un partido de la NBA, te hablan del NBA Cares, que es la fundación, organización que tiene la NBA para fomentar barrios marginales, para fomentar grupos marginales, para ayudar y ahí llevan a figuras y tal. La UEFA no lo termina de desarrollar, no lo termina de promocionar tanto como lo hace la NBA, para que la gente conozca esas labores que también hace la UEFA, de desarrollo a través del fútbol, que también ahí hay mucha parte de dinero, para ayudar a los que menos tienen, como es la NBA Cares. Pero ¿qué pasa? De la NBA mola todo, pero de la UEFA hay que atacar. Vuelvo a lo que estaba diciendo. La Superliga y la UEFA se van a tener que poner de acuerdo. Y la Superliga no va a existir como tal. Igual la Champions a partir de 2024 pasa a llamarse de Super Champions. Pero siempre tiene que estar avalada por un organismo neutral, ¿vale? Supranacional y no en manos de los propios clubes. Que sé que en balonmano aquí pasa con la Soval, que sé que en España pasa con la ACB, que sé que en baloncesto pasa a nivel europeo con la Euroliga y la Eurocup. Pero es que aquí la organización brillaba por su ausencia, o sea, no es que digas no, es que hemos creado la Superliga y la Superliga 2 y después vamos a ver cómo lo podemos hacer. No había nada, nada. Y eso creo que es una verdad más o menos objetiva, repito, dentro de que ni la objetividad ni la verdad existe. Pero cuando todo el mundo del fútbol, prácticamente todo, el 80, el 90% de los futbolistas se han manifestado en contra de la Superliga, será por algo. No basta con que Florentino Pérez salga ahora y diga: los del Chelsea eran 40. Con otra vez la altanería del gestito, ¿os acordáis? El gestito de el dinero tiene que fluir desde arriba. Así va mal, Florentino. Así va mal. No sé quién le lleva la comunicación, pero así va mal. Atacando. Hay tiempo para acuerdos, hay tiempo para entenderse. Pero, insisto, hay cosas buenas que se pueden coger y hay cosas no tan buenas. A todos aquellos que me habéis hablado estos días de la Euroliga y tal,
son dos mundos realmente distintos. Es decir, la fuerza que tiene la UEFA no la ha tenido nunca la FIBA para llevar el baloncesto. Es más, el baloncesto es un deporte absolutamente roto a nivel organizativo, ¿no? Y menos mal que existió la Euroliga para cogerlo, por ejemplo, y organizarlo un poco en Europa. Pero, no sé, me está quedando un vídeo muy largo. Espero haber dejado bastante clara mi postura. Espero que también sirva para abrir los ojos. Y otra de las cosas que me han dicho estos días, a ver si me acuerdo, lo de los clubes estado, lo de esto, y no me acuerdo. Bueno, si me acuerdo, todavía habrá tiempo para hablar de ello, y si me acuerdo, en otro momento haré otro vídeo hablando sobre eso, porque ahora mismo no me acuerdo. Ah, sí, mira, me acabo de acordar. Y no es un tema baladí. Tebas. Tebas ha desarrollado muy bien la marca La Liga y la está desarrollando muy bien, ¿vale? Evidentemente Tebas no es la Federación Española de Fútbol, que la Real Federación Española de Fútbol es la afiliada a la UEFA, pero Tebas defiende lo suyo y lo suyo también es dinero. Si no hay que ser hipócrita, Florentino defiende dinero, pero no para los demás. Y la hipocresía de todo este movimiento, en muchos casos que se ha dado el fútbol, es de los fans. Sí, es de los fans, completamente. Y a mí me encantan las imágenes que he visto desde Stamford Bridge, desde Old Trafford, desde Anfield, etc. Me encanta. Porque ellos son los mismos que se manifestaban, por ejemplo, en el Manchester United contra la llegada de los Glazers, ¿no? Pero una cosa es decir que el fútbol es de los fans, y es verdad, porque es un deporte tan global y tan mundial, que es de todos y cada uno de nosotros un poquito. Y otra cosa es, evidentemente, que haya gente que se apropie de esto, mientras que lo que está buscando es defender sus intereses. Porque aquí las cosas se les llama por su nombre. Los 12 del patíbulo de la Superliga defendían sus intereses. No iban por el bien del fútbol. Y el señor Tebas no va por los fans, va para defender su marca, porque él sabe que deportivamente hablando, si Madrid y Barcelona y Atlético de Madrid juegan la Superliga, no podrían jugar la Liga Española, lo tendrían muy complicado. Y la Liga perdería una millonada porque evidentemente pierde valor la Liga. Eso es así, si yo no lo niego. Pero no hablemos de unos y de otros no. Si hablamos, que sea con la verdad, o con hechos, mejor dicho, por delante. A mí, el movimiento que empezó el Leeds con las camisetas cuando se enfrentó a Liverpool me parece maravilloso. Maravilloso, porque seguramente fue un movimiento espontáneo de los jugadores con Bielsa y ya está. Ahora, el movimiento organizado en España, que todos los equipos luzcan la camiseta, casi todos la misma, y como aquel que dice, sponsorizado por la Liga, y en la televisión oficial de la Liga aparezca abajo, gánatelo. Menos mal que no aparece por los fans, porque entonces ya sí que sería una hipocresía tremenda. Pero bueno, pero repito, hipócritas. Todo esto está lleno, desde la FIFA, la UEFA, el Real Madrid, la Superliga, el Barcelona, que en este caso es el... porque lo hizo el otro, Novita, y Laporta firmó diciendo que lo tenían que decir los socios, pero también firmó. El mundo está lleno de hipócritas y de vendidos por dinero y gente que cambia de opinión
y que se vuelve marxista, ¿no? De Groucho Marx. Estos son mis principios, y si no te gusta, tengo otros. Pero para defender a unos, no hay que atacar solamente a Tebas. Se dice todo. Todo. Porque, vuelvo a poner el ejemplo que ponía el otro día. En la Revolución Francesa se acaba con el absolutismo monárquico y se instaura una república en la que Napoleón llega a ser emperador. Es un sinsentido, ¿verdad? Acabas con un absolutismo para empezar otro. Pues en este caso, evidentemente, las cosas podían ir por ahí, intentar acabar con un absolutismo aprobado por todos, vamos a decir, el de la UEFA en el fútbol europeo, para generar otro, pero con nuestro poder, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Es feo. Por eso el mundo evoluciona cuando se negocia. Perdón por la duración del vídeo. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.